Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saluda Carlos Ocadis Gutiérrez a nombre de Editorial Universidad de Guadalajara y es un gusto estar aquí presente en esta 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El día de hoy presentaremos una obra editada por el Centro Universitario de Los Altos que lleva como título Espacios ecológicos y culturales de las plantas comestibles en México. A continuación, cedo la palabra al maestro Jorge Olmos Cornejo, quien va a moderar esta presentación. Adelante. Muy buen día para todos. Bienvenidos sean el día de hoy en el marco de la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Expo Guadalajara. Sean bienvenidos. El día de hoy hacemos la presentación correspondiente al libro de Espacios Ecológicos y Culturales de las Plantas Comestibles en México, por parte de la doctora Blanca Ramírez Hernández, de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Los Altos, en colaboración con el doctor Javier García de Alba, de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Los Altos. En el marco de la presentación del día de hoy, nos acompañan dos expertos. Uno de ellos, la doctora Naina Pierri, de la Universidad Federal do Paraná, de Brasil, quien fungirá como experta de ciencias socioambientales. Y si me permiten, hablaré brevemente acerca de su experiencia profesional. Naina Pierri Estades posee graduación en Sociología por la Universidad de la República Oriental de Uruguay y doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Federal de Paraná, en Brasil. Actualmente es profesora del Centro de Estudios del Mar y del Programa de Posgrado en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Federal Paraná. Trabaja en los siguientes temas en cuestión: desarrollo y medio ambiente en el contexto latinoamericano, injusticias y conflictos socioambientales, configuración socioambiental de las zonas costeras, vulnerabilidades sociales e impactos ambientales, políticas pesqueras y socioeconomía de la pesca artesanal, formas de resistencia de las comunidades pesqueras en defensa de sus territorios, recursos y derechos. Sin más preámbulo, iniciamos con la presentación del libro y escuchamos brevemente a la doctora Naina Pierri. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a comenzar agradeciendo la invitación a participar de la presentación de este libro en el marco de la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que mucho me honra participar nuevamente y en esta mesa en particular, junto con los profesores Blanca Ramírez y Javier García de Alba, de los cuales tengo la suerte de ser también amiga. También agradezco y felicito a ellos como autores y a todos los que colaboraron para hacer realidad este libro y este encuentro. Ya que soy la primera que estoy hablando, voy a comenzar por hacer una breve síntesis del contenido del libro dentro de mi comprensión, que no es especializada en el área, y de aquello que me parece de mayor destaque. El estudio trata de la evolución de la producción agrícola destinada a la alimentación humana. Destaca el papel de la biología para el estudio de los productos agrícolas alimenticios y la dimensión cultural que incide en su evolución. De esta manera se encuadra en el campo de la etnobiología o la etnoecología, que son nuevas vertientes que establecen puentes entre las ciencias biológicas y las ciencias sociales, por cierto muy fértiles e instigantes. El libro comienza presentando la transición de las sociedades primitivas que obtenían sus alimentos de las actividades de caza, pesca y colecta, transición para la agricultura, el pasaje al llamado neolítico, con foco en el proceso que tuvo lugar en el territorio del México actual. Luego va componiendo un histórico de la evolución de los alimentos de origen agrícola, destacando momentos que pautan el proceso posterior hasta el presente, tales como, y sin pretender ser exhaustiva, la masiva introducción de especies exóticas a partir de la colonización europea y las nuevas formas de cultivos y manejo ensayadas. Ya en el siglo XX, la revolución verde, la maquinización del trabajo agrícola, el uso masivo de agroquímicos, sea fertilizantes como venenos, combinados con ciertas semillas, constituyendo paquetes tecnológicos vendidos por grandes empresas transnacionales,
manipulación genética, selección y cruzamientos, y luego la generación en laboratorio de organismos genéticamente modificados, y consecuencias tales como la pérdida de diversidad biológica, la homogeneización de los alimentos, la producción masiva, el riesgo de plagas, la desaparición de especies, alimentos industrializados ultraprocesados y afectación de la salud humana. Entonces, voy ahora a hacer un comentario desde mi formación, digamos, y intentando llamar la atención y motivar la lectura, ¿no? Y la discusión que esa lectura debe estimular, ¿no? Propiciar. Entonces, el hecho central, a mi manera de ver, en esa evolución, es cuando la producción de alimentos dejó de ser para atender directamente la necesidad social de los mismos y pasó a ser para vender en el mercado. Los alimentos pasaron a ser producidos como mercancías, esto es, concebidos y producidos para ser vendidos en el mercado, lo que quiere decir con el fin principal de generar lucro privado. Eso fue parte de la constitución del sistema capitalista, proceso en el cual la invasión europea de América y la extracción de sus riquezas mediante trabajo esclavo durante varios siglos fue central. La lógica capitalista de perseguir la maximización de la ganancia privada impuso la necesidad de selección de ciertos productos más vendibles y con mayor retorno comercial y el abandono de otros, así como la producción más veloz y masiva, la mejora de productos, entre comillas, en el sentido de hacerlos más adecuados para la venta, su homogeneización, etc., sin cuidar o privilegiar el contenido alimenticio, ni importar los eventuales efectos negativos, tanto ambientales como en la salud humana. Eso es lo que está por detrás de la producción extensiva de monocultivos, de la maquinización, de la revolución verde, de la manipulación genética, de la creación de especies transgénicas, de la reducción de variantes, del ultraprocesamiento de alimentos y de los efectos nocivos para la salud. Para el futuro, en el contexto capitalista, la agricultura y la producción de alimentos se verá cada vez más afectada por la agudización de esos procesos. Y a eso se sumarán los múltiples efectos del cambio climático, que va a alterar la viabilidad de cultivos en los ambientes donde hoy existen, así como de animales, creando de un lado plagas y de otro escasez y desaparición de especies y efectos sistémicos imprevisibles. ¿Qué podemos hacer, además de denunciar todo esto? Destaco, apoyar todas las acciones en defensa de la concepción no mercantil y solidaria de la producción y consumo de alimentos, tales como promover la agroecología como paradigma agrícola y social alternativo, así como el consumo de sus productos, luchar por la permanencia de las poblaciones indígenas y tradicionales en sus territorios con respeto de sus formas de manejo de plantas y animales y sus costumbres alimenticias originales. Y en un sentido general, promover la educación ambiental crítica que problematice la cuestión alimenticia en todas sus dimensiones, con destaque en la denuncia de los responsables y el debate político de los cambios necesarios. Es eso. Gracias. Muchas gracias, doctora Naina. Agradecemos sus palabras. A continuación, y si me lo permiten, un importante colaborador de esta edición, el doctor Javier García de Alba, de la Universidad de Guadalajara, emitirá una breve explicación, reseña acerca de este importante libro. Bienvenido, doctor. Buen día. Muchas gracias a todos. Un placer estar en esta presentación del libro. Voy a permitir compartir unas imágenes para también complementar la plática que tenemos hoy y que la doctora Naina nos hizo el honor de iniciar esta charla. Dentro de este documento es muy importante mencionar el título de los espacios culturales y ecológicos para la parte de las plantas comestibles en un territorio que es México. Y me gustaría señalar esta imagen que tenemos en pantalla,
de cómo hay una gran diversidad de alimentos que tenemos en nuestra cocina el día de hoy y cómo ha llegado esos alimentos y tener un momento de análisis para poder reflexionar de cómo nos estamos alimentando y cómo ha llegado esa historia, pero también las repercusiones que han tenido y que tenemos en nuestra cultura. Este tipo de desarrollo de alimentos no ha sido en vano, ha tenido miles de años desarrollándose desde el Neolítico a un proceso de ensayo y error. Este proceso de ensayo y error representa muchas generaciones en el cual no solamente tuvieron la necesidad de tener, satisfacer su hambre, sino también de convivir con la naturaleza, de convivir con la tierra, con el agua, con las diferentes especies animales que se encontraban ahí y generar lo que hoy conocemos como una cultura. Esa cultura que nace no solamente de producción de alimentos, sino una interacción que va y viene. Es decir, esos alimentos también forman y forjan a los habitantes que tenían esa estructura social. Y bueno, fue un proceso lento, porque habla de generaciones, es un proceso cultural, y que da también una riqueza biológica del territorio tener esos alimentos. Pero algo que me gustaría señalar, y que pongo esta imagen prehispánica del estado de Colima, en el cual son unos perritos, en el cual la cultura de ahí mencionaba la importancia de la transmisión de información. De un lado tenemos un perrito que tiene muchas líneas, que asevera la parte de la sabiduría y también la experiencia en la vejez. Y la nueva generación, el cual está diciendo al oído la información y todo ese saber y sapiencia a la nueva generación, quien le pone atención y están conectados por las manos y los pies. Eso reflejaba la parte del conocimiento en los alimentos. Es decir, no solamente era alimentarse, sino transmitir a la siguiente generación la importancia de esas pruebas y errores, la importancia de tener una relación con nuestro medio ambiente para poder tener una calidad de vida. Ese tipo de conocimientos ahora los tenemos más arraigados en algunas partes, en algunos territorios de México. Sin embargo, ha ido variando con el tiempo. A veces se quedan nada más en ciertos géneros y se desplazan a otros. En ciertas generaciones también ya no hay un conocimiento continuo, es decir, se desplaza a veces el conocimiento tradicional por el conocimiento técnico y también la parte del género. Muchas veces también el conocimiento ya no se toma parte como familiar o de la mujer, sino se sustituye por una empresa. Entonces, todo eso ha modificado y ha provocado lo que conocemos como erosión genética, es decir, tener una disminución en nuestra riqueza de plantas comestibles aquí en México, pero también una erosión, una merma en la cultura de nuestro país. Y esto se repite en muchos países a lo largo de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen de un cosechador de ciruela amarilla, la cual se da en la barranca de Huentitán, acá en Jalisco. Y este tipo de cosecha tiene que ver con la cultura del lugar, con el respeto del lugar y también con los productos de comercialización. El consumo de alimento, aparte de ser una actividad nutricia, es un sistema de cultura. Eso hay que tomarlo en cuenta. No lo podemos reducir nada más, como lo decía la doctora Naina, a una simple transacción económica. Es decir, no puede ser visto como una mercancía. No podemos comparar una ciruela amarilla o una pitaya roja o un huizache o un amaranto a simplemente ser un pedazo, un objeto de mercancía en el cual por unos pesos se obtiene todo ese valor de la cultura. Si lo reducimos ahí, perdemos más. Perdemos toda esta diversidad que tenemos.
Y dentro de esa diversidad se encuentra nuestra cultura, como lo vemos con esta niña mexicana. Se encuentran los colores, se encuentran las relaciones, se encuentran las historias de nuestros abuelos plasmadas en los alimentos. Entonces, ese análisis de reflexión es muy importante tenerlo en el momento de que leamos este libro, que nos invita a cómo estamos haciendo ese proceso de producción de los alimentos. Y con esta imagen vemos cómo hemos transformado nuestro territorio, también la relación con el medio ambiente. Cada ecosistema guarda una relación con la cultura y genera una gastronomía. Entonces, si cambiamos ese territorio, cambiamos también la cultura y por ende también cambia la gastronomía. La forma de tener alimentos homogéneos, como lo vemos en esta imagen, de cultivos intensivos, hay que mencionarlo, taylorista, porque se hace como una máquina en el cual se quiere homogenizar como una fabricación de un automóvil, todo exactamente igual, en cadena, pues nos da la simplificación, pero también la erosión de la biodiversidad. Es decir, si tenemos un solo jitomate o tomate del mismo tamaño, pues también vamos a perder muchos genes que no van a ser compatibles posiblemente después a otras plagas o al cambio climático o a los sabores que tenemos en nuestra gastronomía. Entonces, es muy reduccionista la parte de la agricultura intensificada, taylorista, y eso es lo que estamos viviendo, la sustitución de los cultivos también introducidos y quitarles el valor a los alimentos que ha costado mucho tiempo domesticarlos sobre otros, y tienen un impacto sobre las especies nativas. Pero no solamente es el impacto sobre las especies nativas, también tienen un impacto en el suelo, tienen un impacto en el agua que se utiliza, en el método de labranza y también la vegetación que está alrededor, en los ciclos del carbono, en los ciclos hidrológicos. Entonces, es una mirada más amplia en la parte en este libro donde se plasma esa interacción con los alimentos nativos que son de México y con los alimentos introducidos. Y si nosotros vemos ahora la forma del supermercado, pues sí podemos encontrar alimentos que son mexicanos, como el aguacate, posiblemente la chía, el frijol, los guajes, pero es complicado tenerlos en la gran diversidad que tenemos aquí en el país. Y seguramente vamos a encontrar más productos introducidos, como pueden ser las avellanas, las acelgas, el limón, el higo, el garbanzo, las espinacas, las manzanas. Es decir, aquí no hay una visión cultural de lo proveniente del territorio y de la cultura del territorio. Y eso puede mermar mucho, no solamente el lugar, sino también el ecosistema del lugar, las relaciones que se dan en el lugar, la cultura del lugar y también los ciclos del lugar, el agua y el carbono específicamente. Entonces, ahora la tendencia es a tener todo homogéneo, como si fuera una fábrica, y sin importar a qué sabe ese pimiento o ese pepino. Porque lo que nos interesa a las empresas mercantiles es que sea homogéneo y que dure mucho tiempo en anaquel, siendo que otras especies nativas en México no tienen esa capacidad, como la ciruela amarilla. Entonces, las decisiones que tengamos a la hora de consumir tienen una repercusión en la cadena y en la cultura de nuestro territorio. Por eso es tan importante informarnos, como este libro lo refleja, pero también hacer ese análisis en nuestra mesa. ¿Y qué queremos infundir a nuestras generaciones? ¿Queremos generaciones que no sepan de dónde vienen los alimentos? ¿Queremos generaciones que no analicen a la hora de comprar esos alimentos el impacto que se está generando? ¿O por el contrario, queremos generaciones que valoren lo que el territorio está proporcionando y la cultura de ese territorio y también el valor cultural que tiene ese alimento, no solamente para su familia, sino para todo su país? Hasta ahí concluyo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la participación del director de la División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías del Centro Universitario de Los Altos, biólogo, maestro y doctor, que como experto en sustentabilidad de productos
agroalimentarios, el día de hoy viene a emitir una opinión importante respecto al libro de la doctora Blanca Ramírez. Destacar la formación del doctor simplemente en MIT, Tokio, Copenhague. Gracias, doctor. A continuación, y en el marco del programa, tendremos la presentación justamente de nuestra invitada principal, la doctora Blanca Ramírez Hernández, quien nos vendrá a hablar un poquito acerca del libro que el día de hoy estamos presentando. No sin antes hacer una breve semblanza de la doctora Blanca Catalina Ramírez Hernández, quien es bióloga, maestra y doctora en ciencias. Reconocimientos por el trabajo en proyectos que tienen que ver con sustentabilidad, antropología, producción de alimentos, asimismo en proyectos que tienen que ver con producción de aguacate y control, formación y capacitación en MIT, Universidad de Massachusetts, Universidad de Chapecó, así como miembro del Consejo del Sistema Nacional de Investigadores de este país. Sin más preámbulo, y si me permiten, haremos la presentación correspondiente y damos una cálida bienvenida a la doctora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias al maestro Jorge por la presentación. Yo más que contenta de contar con la presencia de una queridísima amiga, la doctora Anaína Pierri, que nos acompaña desde Brasil, y un muy querido amigo y compañero también, el doctor Javier García de Alba Verduzco, con quien se escribió, con la colaboración de él se escribió este libro, Espacios Ecológicos y Culturales de las Plantas Comestibles en México. Una de las formas más fehacientes de la relación del humano con las plantas es su uso como alimento, justamente. Pero la relación va más allá del consumo debido a las implicaciones que conlleva la recolección, el cultivo y con ello la domesticación de los recursos naturales. He de enfatizar que la importancia de las plantas como alimento para los diferentes pueblos, tanto en tiempo como en espacio, reside en su valor económico, ecológico y cultural. En este contexto general, este libro es una breve travesía de los primeros pobladores y los primeros alimentos, destacando, por supuesto, que la disponibilidad de los mismos se acompañó de las habilidades y la organización social, considerando la proyección en el manejo, por supuesto a fuerza de ensayo y error. Con esto quiero decir que no solamente era la disponibilidad de los alimentos, sino del uso que se le daba en un contexto cultural. Gracias al conocimiento acumulado a través de generaciones para implementar otros factores que podrían influir, tales como nuevos entornos en donde se transportaban las semillas o los frutos, por ejemplo, a los que se enfrentaban las especies vegetales para su propagación y su conservación, por mencionar algún ejemplo. En este documento se considera que la alimentación depende en gran medida de lo que ofrece el medio ambiente, de lo que nos ofrecen los espacios ecológicos, pero también de las formas y de los modos de organización social y del tipo de tecnología desarrollada para conseguir, almacenar y preparar estos alimentos. Sin embargo, he también de mencionar que la preferencia de los mismos involucra un proceso de selección que guía al ser humano en la elección de los recursos de lo que hará uso para alimentarse y que no necesariamente será de orden fisiológico, sino también y de una manera muy preponderante en el entorno cultural, ya que es justamente la propia cultura la que crea el sistema de comunicación referente a lo que es comestible dentro del contexto, de este contexto, del contexto de construcción de la misma cultura, pero también, por ejemplo, de lo que le es tóxico, tabú, la propia saciedad, las festividades y otros significados. Por lo tanto, la cultura de la alimentación es una actividad cognitiva que implica clasificar y categorizar, evaluar y jerarquizar los alimentos de origen vegetal, organizando el entorno en sistemas y subsistemas de constante cambio. Es de esta manera que para determinar, por ejemplo, las preferencias o tabús alimenticios, es necesario situarlo en el contexto global y particular de una sociedad específica, es decir, dentro de las tradiciones gastronómicas de cada pueblo, dentro de su cultura alimentaria particular,
pero también en un contexto cada vez más global, que es lo que todos hemos estado viendo en nuestras sociedades. Por lo tanto, la elección de los alimentos está relacionada con la satisfacción de la necesidad básica de la alimentación, pero también al medio social, sin olvidar el entorno ecológico que da vida y color a la cultura alimentaria. En ese sentido, el conocimiento, uso y manejo de una gran cantidad de especies vegetales en México está basada en la riqueza biológica ancestral. Desde hace más de 10,000 años en México se reconocen una gran cantidad de especies que a la fecha son vigentes. Por ejemplo, que ya han mencionado el aguacate, muchas frutas como el aguacate, algunos otros como la ciruela, el capulín, la guayaba, el nance o nanche, entre otros. Semillas y granos como el maíz, el frijol, el amaranto, hortalizas como la calabaza, tubérculos como justamente la papa, raíces como la jícama. En México el cultivo de muchas especies nativas, ya lo mencionaban anteriormente, ha disminuido. Entre otras muchas causas, algo que ha frenado es la introducción de especies frutales con mayor grado de domesticación. Estas especies pueden llegar a reemplazar en gran medida a las frutas nativas en huertos familiares y comerciales. Pero en muchas ocasiones estas frutas introducidas conllevan una mayor demanda de energía antropogénica, es decir, agua, es decir, cuidados culturales y la aplicación de fertilizantes o fungicidas o pesticidas. Por otro lado, las especies nativas tienen, además del valor económico muy evidente, un gran valor ecológico y cultural, valores que son considerados como elementos biológicos y éticos que determinan la calidad de un frutal. Y menciono estos valores biológicos y éticos no solamente por el entorno en el que se desarrollan de manera natural o bien cultivada, sino también en la elección que nosotros hacemos a la hora de de poner un alimento en nuestra mesa, aportando un valor de conservación de la biodiversidad. Pero la alimentación que se genera en el campo mexicano o en espacios naturales en donde todavía perdura la recolección de fenotipos sobresalientes ha sido modificada por la asignación valorativa que se generó desde el encuentro de dos mundos y ahora con la globalización, ya que el intercambio e incorporación de nuevas especies otorgaron al paisaje mexicano y a los recursos biológicos de nuestro país y por supuesto al resto de América. Una nueva dimensión llegó a nuestra cultura de la interpretación y significado de lo que es rico, sabroso, apetecible o lo estético, ¿por qué no? Adquiriendo un significado distinto de la alimentación, introduciendo conceptos culturales de los campos a la mesa, reflejando la alimentación, reflejando la valoración cultural del paisaje nativo con sus recursos originarios, pero también con los introducidos. Uno de los objetivos de este documento que nos planteamos junto con el doctor Javier García de Alba fue, y con esto termino, la resignificación que tendríamos que hacer de los alimentos que ponemos en nuestras mesas, pero también en nuestras tierras y en lo que cultivamos. Gracias. Muchas gracias, doctora Blanca. Agradecemos su presentación. En este momento, y si me lo permiten, daremos pie para la presentación final, la ronda final de nuestros invitados, la doctora Naina Pierri, de la Universidad Federal de Paraná, quien como experta de ciencias socioambientales emitirá una opinión final. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, el público no sabe, más es bueno saber que nosotros no nos coordinamos lo que íbamos a decir, pero nos complementamos tan bien que parece que nos coordinamos, ¿no? Entonces eso solo confirma que estamos sintonizados en una visión común del mundo, de la ciencia, de nuestro lugar en ella, en fin, y eso es muy gratificante. En verdad, así, lo que yo quiero destacar es lo importante que son los cursos, los encuentros, los intercambios interdisciplinarios, ¿no? Porque son espacios de mucho aprendizaje, ¿no?
y espacios que nos motivan a buscar más, ¿no? Entonces, para mí fue muy interesante leer ese libro. Al principio pensé, ay, yo no sé nada de esto, ¿no? ¿Qué voy a poder hablar? ¿Qué voy a decir? ¿No? Y en la medida que fui paseando, digamos, por el texto, me fui sintiendo más a voluntad y me fui motivando porque quería saber lo que vería después y quería, ¿no? Entonces, y ahora que estamos intercambiando juntos, confirmo eso y me queda todavía más destacado, ¿no? Entonces así, para hacer hay muchas cosas, ¿no? Cada uno en su lugar y desde su lugar y desde su función, ¿no? Pero compartir experiencias que son en sentido contrario de estos procesos que nos estamos relatando y criticando, es muy importante. Entonces, nosotros, por ejemplo, en algunas de nuestras disciplinas, enfocamos justamente en eso, ¿no? Después de explicar por qué las cosas funcionan como funcionan y todos los problemas, y que damos un espacio para las experiencias alternativas, ¿no? Y entre ellas, obviamente, la agroecología está en destaque, y hay otra que me parece que tiene que ver con este tema, que es el movimiento Slow, que Blanca menciona en su texto, y que realmente es así, a pesar de que por sí solo no va a mudar el mundo, ¿no? Es un reencuentro con el ritmo de la naturaleza y con el ritmo, voy a decir así, humano, ¿no? En una escala de gente para gente. Entonces, el movimiento Slow recupera la relación con el medio, trae la comida que producen los productores cercanos, que producen en una forma consciente y amable con la naturaleza, cocinan juntos, lentamente, se sientan a compartir la mesa, conversan de cómo fue cocinado aquel alimento, lo degustan juntos y crean y recrean una vivencia que debería ser la normal, ¿no? Pero que en esta sociedad tan trastocada, digamos, en sus valores y tan subordinada a la lógica del mercado, necesita todo un montaje y toda una iniciativa fuerte para recuperar lo que sería natural, ¿no? Pero yo creo que eso exista y difundirlo es otro nivel de reflexión, ¿no? Y es una demostración de lo que es posible, de lo que es bueno y de lo que es posible, ¿no? Podemos vivir felices, podemos vivir encontrándonos unos con otros, podemos comer en forma saludable, podemos disfrutar de un momento en común reproduciendo la vida en forma saludable, ¿no? Entonces creo que ese es el espíritu del libro y agradezco nuevamente la oportunidad de leerlo antes que otros y de compartir aquí esta linda conversación. Obrigada. Gracias. Muchas gracias, doctora Naina. Agradecemos su conclusión. A continuación, el doctor Javier García de Alba, de la Universidad de Guadalajara y quien funge como experto de sustentabilidad de productos agroalimentarios, emitirá su conclusión final. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, la parte de las conclusiones siempre han sido muy interesantes porque es el punto más importante que nos queremos llevar a nuestra casa, a analizarlo y también discutirlo con nuestros familiares o amigos o colegas académicos. Una parte que es a manera de conclusión es cómo surge este libro y surge también de la reflexión que ha hecho la doctora Blanca a lo largo de toda su trayectoria, pero también de grandes mujeres como Naina, académica y también en manera cultural. Entonces, estas dos grandes mujeres, Blanca y Naina, tienen una experiencia, un cúmulo de información, no solamente territorial, local, sino también internacional. Y esa reflexión nos invita también a plasmarla en los alimentos que tenemos.
desde la casa hasta la academia. Entonces, pasando por toda la parte agropecuaria. Y eso se plasma o se cristaliza en el libro, que fue un honor también compartir con la doctora Blanca en poderla apoyar en esta obra. A manera de conclusión, me gustaría decir que el libro invita a la reflexión, a esa resignificación de cómo nos alimentamos y la historia de los alimentos, pero también a la parte de qué nos falta y deja la puerta abierta a las estructuras. Es decir, cuáles son las estructuras que necesitamos para hacer esa nueva etapa en los alimentos, que es muy necesaria. ¿Cómo los podemos resignificar? Es decir, esa estructura que nos falta para no solamente ver el precio, ni si viene una empresa, sino también el etiquetado, como lo dijo Yanaína, de personas a personas, las ferias de los alimentos, las festividades de los alimentos, cómo estamos formando a las gentes que tienen que ver con los alimentos en la academia y qué elementos sociales faltan ahí. Es decir, este libro no elimina la visión o la importancia agronómica de los alimentos, sino complementa esa baraja con una visión más amplia, con la parte social, etnobiológica, pero también la parte cultural, que a veces se deja a un lado, y por dejarla a un lado tenemos la disminución de la riqueza en los alimentos. Un ejemplo de esa reducción, el siglo pasado, de 1900 a 2000, se eliminó el 75% de la biodiversidad en alimentos. Es decir, perdimos más de la mitad de los alimentos silvestres que teníamos, los recursos genéticos. Y eso se perdió, no va a volver. Entonces, ¿por qué? Porque a veces las tendencias consumistas o empresariales lo reducen a decir, este es el jitomate que todos debemos de consumir, o estos son los 3 arroces que se deben de producir. Y todo lo demás que teníamos de riqueza se perdió. Entonces, esa parte de reflexión lo invita en el libro, y también plasma de que debemos de tener nuevas estructuras para la producción de alimentos, pero también de valorización a la hora de que podemos tomar decisiones de alimentos. ¿Qué nos falta para tomar esas nuevas decisiones? Entonces, una parte es esa reflexión. Y también invita mucho al valor que se le debe dar de los alimentos latinoamericanos, principalmente en México, su reflexión e importancia que hay del territorio. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la conclusión que el día de hoy comparte. Finalmente, y aparte importante mencionar que el doctor Javier García de Alves es colaborador de la edición que hoy presentamos en el marco de la Feria Internacional del Libro. No sin antes, en la parte final, lógicamente escucharemos a la autora de esta edición, Espacios Ecológicos y Culturales de las Plantas Comestibles en México, quien de igual forma emitirá una conclusión final. Bienvenida nuevamente. Gracias, doctora. Muchas gracias, maestro Jorge. Gracias a a quien compartí el día de hoy esta plática, la doctora Naina, el doctor Javier. Muchas gracias por este espacio. Bueno, finalmente una breve conclusión es que en el contexto de la alimentación ciertamente hay que disfrutar lo que el intercambio y enriquecimiento cultural nos ha dejado, pero también es una invitación en este momento a recuperar los espacios identitarios ecológicos, culturales de las plantas comestibles en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Finalmente, y como parte de la presentación del día de hoy, agradecemos a todos nuestros invitados. Reitero, agradecimiento a la doctora Naina Pierri de la Universidad Federal de Paraná, experta en ciencias socioambientales, al colaborador en esta edición y doctor Javier García de Alba, miembro de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de los Altos, quien como experta en sustentabilidad de productos agroalimentarios nos acompañó. Gracias. Finalmente, y destacar lógicamente a la doctora Blanca Ramírez, autora principal de este libro, miembro de la Universidad de Guadalajara, experta en
etnoantropología. Y sin antes no olvidar que esta edición nos acompañará, estará presentada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la 35ª edición. El título, Espacios ecológicos y culturales de las plantas comestibles en México. Muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Muy buen día. Agradecemos a todos ustedes por su participación durante la presentación de esta obra, así como al Centro Universitario de Los Altos por su presencia en esta 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Editorial UDG y a que visiten nuestro sitio web en editorial.udg.mx, donde podrán adquirir esta publicación y muchas más. Nuevamente, un gusto haber estado con ustedes. Se despide Carlos Ocadiz y hasta la próxima.